Aló, chicos. Sí se escucha, Bueno, profesora. ok. Voy a tomar la lista ya un ratito. Ya, a ver, voy a tomar la lista ya un ratito. Jimena Balboa. Rosario Cabanillas. Presente, profesora. Ok, Rosario. Ariana Callaggi. David Callaggi. Ok, David. Anthony Cárdenas. Presente, profesora. Alejandro Cueva. Michelle Damián. Rocky Gómez. Uber Guardamino. Jean-Pierre Jacobo. Edith Jiménez. Omar León. Eliseo Machaca. Paloma Orihuela. Miguel Quijada. Ángeles Quispe. Presente, profesora. Giovanni Ruiz. Piedad Ubillas. 4, 1, 2, 3, 4. Acá tengo 4, pero yo los veo como 8. Presente Guardamino, profesora. Ok. ¿Alguien más? Faltan acá varios. Aquí están 7. ¿Cuántos tengo acá? 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5. Faltan 2. ¿Quiénes no han... ¿Quiénes faltan, chicos? Han dejado prendido el Zoom. Ya bueno, consideré a los que han respondido. Vamos a hacer lo de la anterior clase. Vamos a seguir haciendo prácticas de los niveles freáticos, niveles pisométricos, cargas hidráulicas. Y dirección de flujo. Ok. Le voy a poner un ejercicio para que lo resolvamos un ratito. No tengo aquí para salas.
aquí. Un momentito, voy a compartir la PPT. Chicos, con ustedes hemos avanzado lo que son las líneas, los niveles freáticos, direcciones de flujo, ¿verdad? La anterior clase. ¿Hemos hablado de almacenamiento o todavía no hablamos de ese tema? Para que me hagan recordar. Aló, chicos. ¿Alguien recuerda? Bueno, de todas maneras, entonces lo voy a tocar ahorita, lo que es el almacenamiento. Es el último parámetro que ya con esto terminamos los parámetros hidráulicos de las aguas subterráneas. Y entramos a lo que es el modelo conceptual y el modelo numérico. ¿Ya? Igual vamos a seguir practicando las direcciones de flujo y las líneas, los niveles freáticos. Pero esto también es importante. ¿Pueden ver mi pantalla? Chicos, ¿me escuchan? ¿Pueden ver mi pantalla? Sí, profesora, sí se ve. Ya, por favor, respóndanme porque voy a sentir que si no, no estoy
Con pantalla, ocultar, mostrar todo. Necesito un puntero. Un momentito. Qué raro, AZ, sí. Ya está. Ya, chicos. Ahora vamos a ver lo último, que es el aspecto del almacenamiento. Y lo voy a explicar fácil con este gráfico. Ya, el almacenamiento en sí es un parámetro también hidráulico de las aguas subterráneas. El almacenamiento está referido, como lo dice, ¿no? El almacén. ¿Qué almacenas? Almacenamos agua. Almacenamiento de las aguas subterráneas, ¿no? ¿Cómo se da el almacenamiento de un acuífero libre? ¿Cómo se da el almacenamiento de un acuífero confinado? ¿Ya? Entonces, en un acuífero libre, esta es una simulación. Miren, en un acuífero libre, esto es lo que también quería que vean respecto a las diferencias del acuífero libre y el acuífero confinado. Habíamos dicho que en ambos, ¿no? Hay un nivel de agua dentro de un tubo, ¿no? Y ese nivel del agua aquí es una superficie piezométrica y la superficie aquí dentro del tubo de lo que es el agua de un acuífero libre es una superficie freática. Entonces, un poco las diferencias, ¿se acuerdan que les había dicho que el nivel en un acuífero libre aquí, pueden ver mi manito, ¿verdad? Chicos. ¿Pueden verlo? Ya. Entonces, en un acuífero libre, lo que tenemos es que el nivel del agua es igual al nivel en el tubito, o sea, al nivel de la superficie freática. Ya, este de aquí. Este es el agua, el acuífero libre, y este es el nivel del agua, y es el nivel freático aquí. En cambio, en un acuífero confinado, tenemos que este está confinado, este es un piezómetro, un tubito, y el nivel del agua ha subido por presión, ¿no? Generalmente sube por presión. Y está el nivel piezométrico, que le corresponde, así se llama, nivel piezométrico, es el nivel que está dentro del tubo, está muy por encima del nivel que podría estar en el agua, ¿no? El agua podría estar acá, el nivel del agua, pero el nivel de la superficie piezométrica está aquí, dentro del tubo. Entonces, el comportamiento de un acuífero libre a un acuífero confinado es distinto por el tema de la presión. En realidad, es la gran diferencia entre ambos. Ahora, en el acuífero libre, cuando nosotros tenemos un almacenamiento, esto está como un ejemplo en 1 metro cuadrado. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Nosotros podemos imaginar que teníamos un nivel freático inicial aquí, ese nivel freático inicial, que aquí estaba nuestro nivel freático dentro del tubo, el inicial. Pero a medida que nosotros vamos consumiendo el agua, porque hay una extracción, esta extracción que está acá, y esa extracción vamos extrayendo un volumen. ¿Qué pasa? Hacemos que este nivel freático descienda, porque no es que nuestros recursos hídricos subterráneos sean infinitos, más bien son finitos, o sea, sí puedes medirlos y se gastan, disminuyen con el tiempo. Entonces, yo tenía un nivel freático, una superficie freática inicial aquí, y hasta aquí llegaba mi acuífero, todo.
pero con el tiempo ha ido descendiendo este nivel freático. Y ha descendido hasta aquí. Ha habido un descenso, porque ha habido extracciones de agua mediante pozos, lo que sea. Entonces, este cambio está relacionado a su almacenamiento, porque esto es un almacenamiento. Entonces, para nosotros saber quizás cuánto tiempo vamos a tener un recurso hídrico, el agua subterránea, necesitaríamos conocer el almacenamiento de un acuífero, el volumen de un acuífero. ¿No? Por eso en un ejercicio también de que puse anteriormente en la clase y que tuvimos un examen al respecto era ¿cuánto de volumen puedes tener quizás en un acuífero si conoces el volumen, digamos, de este sector y también conoces la porosidad efectiva? ¿A qué era similar la porosidad efectiva? La porosidad efectiva es similar a lo que es la permeabilidad. O sea, es todos los vacíos que se interconectan, es por donde puede drenar el agua y lo que puede drenar puede ser extraíble. Entonces, en un acuífero libre, nosotros vemos esos cambios de superficies freáticas y podemos calcular el almacenamiento que puede haber en este sector, porque es un cambio que es visual cambia también el nivel del agua, cambia también el nivel freático aquí. Entonces, disminuye y disminuye. Hay un cambio aquí, un delta que se ha dado. Entonces, el almacenamiento está referido también a esos cambios de niveles freáticos, ¿no? O sea, podemos hallar cuánto, digamos, de volumen podemos descender en un tiempo específico. A eso está relacionado un almacenamiento. Ahora, en un acuífero confinado, nosotros tenemos un acuífero confinado y este acuífero confinado tenemos una superficie freática inicial. Y esa superficie freática inicial generalmente está en el tubo, solo en el tubo, ¿no? Aquí, eso. Esa superficie freática que podemos tener en el tubo, en el piezómetro, también desciende, hay un descenso. Y el descenso también se da en el tubo. Luego tenemos una superficie freática, una piezométrica también que se da, similar al acuífero libre, ¿no? La única diferencia es que acá generalmente no va acompañado un poco del nivel del agua. El nivel del agua puede estar aquí, de un acuífero confinado. Ya no es similar. Entonces, aquí lo que pierde acá es la energía de presión. Antes la energía de presión hacía que este nivel o esta carga hidráulica llegue a este sector y sea esta superficie piezométrica. Pero después de que ha habido una extracción de volúmenes, que es este volumen S, se hace descender un piezómetro, a nivel piezométrico, ¿no? Y desciende solo en el tubo. Entonces, este cambio en el tubo que se da es ese almacenamiento que nosotros tenemos. Entonces, en sí, ¿cómo podemos verlos traduciendo todo esto? Los cambios que tenemos en los niveles, tanto freáticos como piezométricos, se traducen en almacenamiento, porque eso también nos va a ayudar a ver cuán susceptible es nuestro acuífero, ¿no? Porque probablemente podamos extraer 20 litros aquí y hay una disminución, o podamos extraer 1000 litros y la disminución sea mínima. Generalmente en acuíferos regionales muy grandes, la disminución del nivel freático es mínimo cuando tú tienes extracciones grandes. Mucho depende del almacenamiento de agua que tengas en un acuífero, ¿no? Porque hay acuíferos que son pequeños, que son como pequeños lentes, que también su nivel disminuye inmediatamente si es que son pequeñitos, ¿no? Como unos lentes. ¿A qué me refiero unos lentes? Un lente es algo así, a ver. Ay, no puedo dibujar. No, no me deja dibujar. Ya. En sí es como una forma... Ay, no sé cómo puedo explicarlo. Esto. Ya. Bueno, no es importante. En realidad, en general, un acuífero grande, un acuífero enorme, las disminuciones de sus niveles es inferior cuando hay extracción de agua. Entonces, ¿para qué nos sirve esto? Esto nos sirve para hallar coeficientes de almacenamiento.
Entonces, ¿para qué? Para hacer cálculos también, para hacer cálculos del almacenamiento en realidad de un acuífero, ¿no? Entonces, el coeficiente de almacenamiento es el volumen de agua de una unidad de superficie que el acuífero libera. Está ese de aquí. Es el volumen de agua que un acuífero, que un acuífero libera, ¿no? O absorbe de su almacenamiento, cuando el nivel piezométrico varía en una unidad. O sea, el término de coeficiente de almacenamiento está relacionado a los acuíferos confinados. Entonces, dices que cuando hay una variación de nivel, yo puedo hallar un coeficiente de almacenamiento, porque en sí el coeficiente de almacenamiento aquí es el volumen de agua que una unidad de superficie del acuífero libera o absorbe. Ya, eso. Y esto es el producto entre el almacenamiento específico y el espesor saturado. Almacenamiento físico y el espesor saturado. Ahora, tenemos el otro término también que debemos de... El almacenamiento específico es el volumen de agua de una unidad de volumen de un acuífero confinado y saturado que almacena o libera cuando el nivel piezométrico varía una unidad. Es casi el mismo concepto, este almacenamiento, este coeficiente de almacenamiento. Ya listo eso. Ya, es lo mismo que les mencionaba. En el almacenamiento en acuíferos libres, el nivel freático se incrementa o desciende con cambios en la cantidad de agua en el almacenamiento. O sea, estos cambios, traducir estos cambios es en sí lo que me indica el almacenamiento de agua subterránea, lo que pueda tener disminuciones de almacenamiento, incrementos. Incluso puede haber una variación a positivo, un incremento del nivel freático, un incremento del nivel piezométrico, porque hay una recarga, ¿no? Una mayor recarga de repente. Entonces, en eso se traduce. Ya. Eso no lo voy a, no quiero que... Transmisividad, creo que sí ya hemos hecho ya con ustedes almacenamiento, si no me equivoco. Transmisividad es simplemente, es el producto de la conductividad hidráulica por un ancho específico. Es el caudal bajo una gradiente hidráulica unitaria. Eso es lo que te quiere decir. Un caudal en sí que puedas tener en una gradiente hidráulica que pasa por una sección transversal de ancho unitario. Eso. Transmisividad no es un parámetro muy importante, pero también hay que conocerlo. Ya. Esto creo que también ya lo hemos hecho con ustedes ya. Bueno, igual lo voy a repasar rapidito. ¿Qué era el gradiente hidráulico? El gradiente hidráulico es el I. ¿Se acuerdan la ecuación de Kia? De caudal es igual a conductividad hidráulica, gradiente hidráulico por área. Y es el gradiente hidráulico. El gradiente hidráulico no es más que la diferencia de dos alturas hidráulicas en una longitud. Entonces, ¿qué es eso? ¿Qué es un gradiente hidráulico? Por ejemplo, aquí. Yo tengo dos pozos, un pozo 1 y un pozo 2. Entonces, este pozo siempre va a tener una altura hidráulica. Es en metros sobre el nivel del mar. Y acá también va a tener una altura hidráulica en metros sobre el nivel del mar. La diferencia de estas dos alturas hidráulicas sobre 780. Por ejemplo, aquí es 100 metros sobre el nivel del mar, es la altura, menos 15, entonces voy a tener que 85 metros sobre el nivel del mar. Y aquí es 98 menos 18, aquí voy a tener ¿cuánto? 70, ¿no? 8. No, 80, 8, 9. 80 metros sobre el nivel del mar. La diferencia de ambos sobre una distancia, 780. Pero ¿para qué sirve este gradiente hidráulico? El gradiente hidráulico te sirve para ver justo estas diferencias. Cuando existe un gradiente hidráulico, quiere decir que hay direcciones de flujo, que hay movimiento de agua. Si no existiese un gradiente hidráulico, si fuera el gradiente hidráulico aquí igual que aquí en este punto, entonces no habría movimiento de las aguas. Pero aquí, por ejemplo, al haber una diferencia de gradientes hidráulicos,
una diferencia de alturas hidráulicas, entonces existe un gradiente hidráulico. Al existir un gradiente hidráulico, quiere decir que tenemos el movimiento de las aguas subterráneas. Eso te dice, el gradiente hidráulico te dice, hay movimiento de aguas. Ya, eso. Ahora, la última clase estuvimos haciendo con sus compañeros una determinación de gradiente hidráulico y direcciones del flujo de agua subterránea, pero mediante piezómetros. Entonces, nosotros tenemos algunos piezómetros y nosotros debemos conocer la posición geográfica de los piezómetros, distancia y altura de la columna de agua de capos. Entonces, primero, ¿qué hacemos? Nosotros identificamos el pozo de una columna de agua intermedio. O sea, para poder hallar un plano, como ustedes saben, necesitamos por lo menos 3 puntos. Entonces, ¿qué es lo que tenemos acá? Por ejemplo, lo que tenía por lo menos este ejercicio, contábamos con este piezómetro, aquí, de 26,6, este de 26,7 y este de 26,20. 3 piezómetros. Entonces, tenemos 3 piezómetros que, por ejemplo, de 26,7 a 26,26, podríamos encontrar el 26,20, como es aquí, 26,20, 26,20. ¿Para qué? Para hacer interpolaciones y determinar curvas isopiezas. ¿Qué es una curva isopieza? Es una curva de igual valor, por ejemplo, en este caso de altura hidráulica, de carga hidráulica. Entonces, aquí tienes 26,10. Lo que se ha hecho aquí es simplemente mediante una regla determinar mediante secciones iguales el valor de 26,20 que podría estar aquí. Y luego se ha interpolado este con este, ¿no? Para poder hallar este segmento de contorno de 26,20. ¿Ya? Ahora. Ya, de dirección 20. Ahora, lo que nos pide acá es trazar una línea recta que une el punto determinado de B y el punto intermedio B. El ejercicio nos pide aquí que posición geográfica de los pozos, distancia entre los pozos, altura hidráulica, columna de agua. Aquí, por ejemplo, ya conteniendo 3 puntos, podemos hallar una dirección de flujo. Y la dirección de flujo siempre es de mayor carga hidráulica a menor carga hidráulica en un ángulo de 90 grados. Entonces, el ángulo aquí, por ejemplo, la mayor carga hidráulica es en 26. ¿Ya? Y si quisiera hallar la dirección de flujo de 26,20 a 26,01, tendría que hallar en este sector así. De aquí, pero de aquí. De aquí hasta aquí. La dirección de flujo va de mayor carga hidráulica, que sería 26,20, en este sector, ¿no? O sea, quiero hallar de este well, de este pozo a este pozo, la dirección hidráulica. Entonces, de este pozo a este pozo, la dirección hidráulica sería en este sentido, porque tiene que cumplir 90 grados, no puede ser, digamos, no puede ser así, así, ni así, ni tampoco podría ser así, para arriba, no. La dirección hidráulica, la dirección de un flujo siempre es, recuerden chicos, de mayor carga hidráulica a menor carga hidráulica. Entonces, yo voy de acá. De esta mayor carga hidráulica, tengo que trazar 90 grados, porque no puede ser tampoco en esta dirección ni nada, 90 grados, hasta 26. Y esa es la dirección de flujo. Mi dirección de flujo va a ser en este sentido. Mi distancia, puedo también hallarlo de aquí a aquí. Hay una distancia de 133. Y con esos datos podría hallar un gradiente hidráulico, porque podría decir 26,20 menos 26,07 sobre una distancia de 133. Y eso es. Ahora, también puedo hacer el cálculo pero alguien se estará preguntando, ¿pero por qué no lo hacemos de 26,6? 26,26, que es mayor, ¿no? Es una carga hidráulica mayor. Claro, tendríamos que tener un dato adicional o proyectar la isopieza de ese sector, digamos, algo así como esto que estoy poniendo. Y voy a eliminar más bonito.
Ya digamos que esa sea la isopieza. Y ahí tendríamos que hallar un ángulo de 90 grados, que sería prox este, ¿no? Y esa sería la dirección de flujo. Entonces sería de mayor carga hidráulica a menor carga hidráulica y tendríamos que hallar el ancho de este segmento. Eso generalmente se hace con regla. Hallamos esa medida y ya. Entonces determinamos el gradiente hidráulico, pero también visualmente determinamos las direcciones de flujo, que siempre va de mayor carga hidráulica a menor carga hidráulica en 90 grados. Y que es muy, muy importante. Por ejemplo, nosotros más adelante, creo que ya lo hicimos con ustedes, ¿no? Que teníamos que es un depósito de desmontes y había filtraciones de este desmonte, entonces, ¿en dónde ubicaríamos un punto de monitoreo, ¿no? Como ingenieros ambientales. Necesitamos las isopiezas para determinar en qué sector debemos ubicar una estación de monitoreo de aguas subterráneos que sea efectiva, porque tiene que ser en la dirección del flujo, ¿no? Y con las isopiezas podemos tener esa información, que también es parte de una práctica que les tengo que enviar pendiente para que lo resuelvan en grupo. Ya, eso. Bueno, ya hasta aquí nos quedamos con esta parte y ahora vamos a pasar a lo que es modelo conceptual para desarrollar luego modelo numérico. ¿Ya? Entonces, vamos a entrar a lo que es modelo conceptual. Voy a dejar de compartir. Un ratito. A ver, déjame ver. ¿Quiénes faltan? A ver, uy, pero ya. Jacobo, profesora, Jacobo presente. Profesora Ruiz Leca también. Disculpe. Gómez, profesora, presente. Gómez. Gómez, sí, Gómez Vicencio. Ok, Profesora Machaca, presente, profesor. ok, Orihuela presente, profesora. ok, Orihuela. Ya, creo que ya ahora están todos. ¿Pudieron conseguir la cajita de vidrio? ¿Se pusieron de acuerdo? Chicos. Ah, ya. Entonces, para la siguiente clase sí va a poder tenerlo.
que se lo... Ya. Ya. A ver, un ratito voy a proyectarlo. Ya está. ¿Pueden ver mi pantalla? Chicos. Sí se ve, profesora. Ya. Ahora, después de todo lo que hemos hecho, vamos a hacer dos cosas hoy día. Primero el modelo conceptual y luego la ecuación del flujo, que también es muy importante que la aprendan. ¿Qué es el modelo conceptual? ¿Qué se imaginan que es un modelo conceptual? ¿Alguna vez ya han visto un modelo conceptual? ¿Qué sería un modelo conceptual? A ver, chicos. ¿Alguien por ahí? Ya, a ver. Miren, chicos. Vamos a llamarlo. Un modelo conceptual es una simplificación de una representación de un lugar. El modelo conceptual te representa la idea de cómo trabaja un acuífero, cómo funciona. Un modelo conceptual es una representación básica de un acuífero muy complejo. ¿Por qué se crea un modelo? Generalmente en temas de hidrogeología siempre creamos un modelo conceptual, porque conceptualmente debemos saber cómo es el que fluye el agua subterránea, ¿no? Y debemos también saber, bueno, conceptualmente cómo fluye el agua subterránea, organizar la información de campo y generalmente antes de hacer una modelación numérica se conoce el modelo, el funcionamiento conceptual de este acuífero. Entonces, muchas veces se comete el error de crear un modelo numérico cuando no haces un modelo conceptual. Primero debe haber un modelo conceptual y luego un modelo numérico. Pero en palabras simples, ¿cómo sería un modelo conceptual? Miren, esto sería un modelo conceptual. Ya, nosotros generalmente cuando hablamos de hidrogeología, les había dicho que hablamos hasta en 3 dimensiones, en una dimensión, en 2 dimensiones y en 3 dimensiones. Las ecuaciones que yo les he presentado de Darcy es caudal igual a conductividad hidráulica, gradiente hidráulico por área, que es el KIA, famoso KIA, ¿ya? Lo que nos pide lo que nos pide KIA, por ejemplo, el gradiente hidráulico está en función de alturas hidráulicas. Y la conductividad hidráulica, voy a poner calor. Esto va a ser como mi pizarra. No sé si el Zoom tiene su pizarra, creo que no lo he visto. Esto es lo de Darcy, ¿cierto? Eso es lo que nosotros tenemos de Darcy y que conocemos. Entonces, cuando hablamos nosotros de un modelo numérico, de un modelo conceptual, nosotros hablamos de poder resolver incluso la ecuación de Darcy de forma conceptual, con información básica. Y ahora sí, mi mouse. Ok. Ya. Acá podemos desmenuzar esta ecuación y con esta ecuación podemos hacer todo. Acá nos habla de un área, acá de alturas hidráulicas. Y aquí nos habla, a ver, ¿quién me dice a qué está referido la conductividad hidráulica?
Chicos, ¿a qué está referida con... ¿Cómo? Sin miedo, chicos, díganme. ¿De permeabilidad? La permeabilidad, Claro, profesora. permeabilidad, chicos, permeabilidad. Entonces, estamos hablando de un medio físico, de un lugar. Ya. Entonces, cuando nosotros hablamos de un modelo conceptual, lo que queremos representar es un modelo conceptual de un acuífero. Lo podemos ver en dos dimensiones. Ahorita lo voy a dibujar solamente en dos dimensiones. En planta y en perfil. ¿Ya? Por ejemplo. Esta va a ser mi planta y este es mi perfil. Una forma simple de dibujar un acuífero es este, ¿no? Entonces, en planta voy a definir mis unidades hidrogeológicas. Una unidad hidrogeológica A, una hidrogeológica B, una hidrogeológica C. ¿Ya? Y en perfil puedo hacer un perfil de A y B. Entonces, vamos a... Este va a ser de 1' a 2'. De 1 a 2'. Entonces, le voy a hacer como si tuviera alturita, todo bien. Entonces, ya acá tengo dos unidades hidrogeológicas, la A. ¿Ya? Vamos a solamente estudiar la B, perdón, la B. Esta unidad hidrogeológica. Y esta, la A, va a ser una arcilla. Entonces, no hay flujo. Entendemos que no hay flujo aquí. ¿Ya? Todo arcilla. No hay flujo. Y este es mi acuífero A, B, mi unidad hidrogeológica que contiene agua. Este es mi acuífero. Entonces, lo que yo tengo que más o menos conceptualmente saber es de qué está compuesto mi unidad hidrogeológica. ¿Qué roca es? Por ejemplo, arenisca. Ahí, arenisca. ¿Qué porosidad tiene? Tengo que hacer ensayos de porosidad. Hemos visto, ¿no es cierto?, que se puede hacer ensayos de porosidad. ¿Cuál es su permeabilidad? También se pueden hacer ensayos de permeabilidad. La permeabilidad es la conductividad hidráulica, la K. Podemos sacarla acá. También podemos saber dónde está su nivel freático, ¿mediante qué? Mediante piezómetros. Aquí está su nivel freático. Aquí está su nivel freático. Ya, ese nivel freático. Con estos simples parámetros hidráulicos, conociendo este acuífero, y esto ya es un modelo conceptual. O sea, un modelo conceptual es identificar y resumir de manera. Ahora, también saber cuánto se recarga la lluvia, cuánto de precipitación hay. Digamos, estamos en zona de sierra. La zona de sierra tiene 1000 milímetros por año, 1000 milímetros al año. De eso solamente se recarga, he hecho el estudio y sé que solamente se recarga en este %, el 10% nada más, en este sector. El nivel está aquí, ya, y no hay explotación, digamos, en el sector, solo estoy estudiando este sector. Entonces, en sí un modelo conceptual es como una representación sencilla de una zona que tú quieras estudiar. Digamos, yo quiero estudiar este acuífero. Este acuífero B, digamos, está aquí en Lima. Entonces, yo quiero estudiar este acuífero y para estudiar necesito conocerlo conceptualmente. Necesito saber cuánto de precipitación hay aquí en Lima, instalar un piezómetro y saber dónde está su nivel del agua. Necesito hacer ensayos de porosidad y permeabilidad para conocer las características de este piezómetro. Y también necesito incluso saber la potencia de mi acuífero. Porque ¿cuánto es la potencia de esto? Esto es potencia. En geología siempre hablamos de potencia. Esto es una potencia. Entonces, es como el ancho, ¿no? ¿Cuánto de potencia puede tener esta formación hidrogeológica? No sé, pues tendrá, digamos, 1000 metros. Esos detalles debo de yo conocer. Si hay un manantial, digamos, aquí arriba, o una falla. ¿Qué estoy
Esos detallitos que yo puedo saber de un sector que quiero estudiar, los necesito conocer conceptualmente para poder diseñar un modelo conceptual. Entonces, el modelo conceptual en sí es representar el área que tú quieres de estudio de manera simplificada, conceptual, que puedas tener. Y es esto en realidad que tú puedas representar ese concepto. Ahora puedes hacer perfiles, plantas y demás de lo que tú quieras de este sector de estudio. A eso me refiero con un modelo conceptual. Ya, por ejemplo, un ejemplo de modelo conceptual también sería, por ejemplo, algo bien simple. Miren. Esto es un modelo conceptual. Es como un modelo conceptual. Cuánto de precipitación, hay una recarga, un nivel freático, y yo estoy asumiendo que este acuífero le aporta al lago y le aporta a un río. Y el nivel está aquí. Ese es un modelo conceptual, es simplemente una simplificación, puede ser mediante figura y descripción, pero también un modelo conceptual debe tener datos. Datos de precipitación, datos de cuánto de escorrentía, una aproximación de la recarga, conocer este nivel freático, esas cositas. A eso se refiere con un acuífero con un modelo conceptual. Entonces, un modelo conceptual es el que se elabora. Por ejemplo, a ver, no sé si ustedes están llevando suelos, creo, ¿verdad? Chicos, para que se les haga más fácil entender. ¿Aló, chicos? Ya edafología, por ejemplo, ¿no? Incluso se puede hacer un modelo conceptual de un suelo, o sea, de cualquier aspecto, sacando ya de hidrogeología, en hidrogeología, el modelo conceptual se utiliza para todo. Por ejemplo, en un suelo, tú necesitas saber, si excavas el suelo, necesitas saber qué tipos de horizontes tienes, ¿no? En el horizonte A, el horizonte B, el horizonte C, qué características tiene, si es orgánico, no es orgánico. Y entonces, esos detalles que simplificas, digamos, para un estudio, es una conceptualización, es un modelo conceptual de ese sector. Y es lo mismo para hidrogeología, pero en hidrogeología hablamos de parámetros importantes, ¿no? Conductividad hidráulica, que es la permeabilidad, unidades hidrogeológicas, que es nuestra formación hidrogeológica, que debe tener una potencia, y hablamos por ejemplo, de recarga, cuánto de agua le puede llegar a este acuífero, cosas así que debemos tener, y dónde está nuestro nivel piezométrico o freático. Entonces, para el desarrollo de un modelo conceptual que se requiere de información detallada, completa, formaciones geológicas, direcciones de flujo, contornos hidrogeológicos, recarga, ríos, lagos, o sea, si hay conexiones, así como hemos visto en ese ejemplo del ciclo hidrológico, hemos visto que, por ejemplo, hayan conceptualizado que el acuífero recarga un lago y recarga un río, pero no siempre es así. Algunas veces recarga y algunas veces no. Eso se define en el modelo conceptual. Y ahora, ¿pero cómo? Ahorita lo vamos a ver. Ahora, parámetros hidráulicos, debemos conocer la conductividad, el almacenamiento, la porosidad y si hay inyección o extracción de pozos cercanos, observaciones del nivel freático. Todos estos detalles debe contener mi modelo conceptual. Ahora, la selección del modelo podemos trabajar en un 1D o 2D. Y generalmente la gente dice que cuando tenemos un modelo muy complejo demoramos mucho en resolverlo. Generalmente hay que utilizar un modelo más simple para poder resolverlo con mayor rapidez. Ya, eso respecto al modelo. Haremos unos break de 10 minutos y continuamos para ver lo que es ya la ecuación del flujo. Termino un poquito más de esto. Vemos la ecuación del flujo y entramos a modelo matemático. Pero para eso les voy a mandar un link ahorita al Zoom para que vayan descargando el software en sus computadoras y puedan instalarlo mientras seguimos con las clases. ¿Está bien? ¿Ya, chicos? Por favor, contesten, chicos. Ya, nos vemos en 10 minutos a las 19:10, a las 19:20, por favor.
Ya, chicos, ya regresé. ¿Están ahí? Aló, chicos. Chicos. Ya. Ahora vamos a hablar de la ecuación de flujo. En la ecuación de flujo está determinada por dos aspectos importantes. Uno de ellos es el principio de la conservación de masa, que es la entrada de materia es igual a la salida de materia más una acumulación de materia. Y en términos de agua subterránea es la masa de fluido entrante menos la masa de fluido saliente es igual a cambios en el almacenamiento. A eso se refiere el principio de conservación de agua, conservación de masa, para lo que es la ecuación de flujo. Pero también está regida por el aspecto de Darcy, la ecuación de Darcy. Kia, ¿no? Caudal es igual a conductividad hidráulica, gradiente hidráulico por área. Entonces, se utilizan las dos ecuaciones, el principio de la conservación de masa y la ley de Darcy, para determinar la ecuación del flujo. Nosotros la ecuación del flujo de agua subterránea, obviamente. Entonces, hay una ecuación general del flujo de agua subterránea para acuífero confinado y para acuífero libre, que es un no confinado. Para 3D, 2D y 1D. O sea, aquí lo tenemos en 3D por X, Y y Z. Y aquí también, ¿no? X, Y y Z. Cuando hablamos de estas ecuaciones de flujo, como la condición de borde, o sea, en acuífero confinado es distinta a la de un acuífero libre, es por eso que tenemos ecuaciones distintas, un poco distintas, pero son en sí, están basadas en este principio de conservación de masa y la ley de Darcy. Por eso es que tenemos siempre la conductividad hidráulica, las alturas hidráulicas, en referencia a su posición, y tenemos lo que refiere al almacenamiento y el tiempo. No, perdón, la altura hidráulica y el tiempo, y también el almacenamiento. Igual en un acuífero confinado, están determinados por estas dos ecuaciones, la ecuación de flujo. ¿Por qué hablo de la ecuación de flujo? Estas ecuaciones que tenemos aquí han sido derivadas de este principio de conservación y de la ley de Darcy, y actualmente se utilizan estas dos ecuaciones para la ecuación de flujo de agua confinado y libre, que se utilizan en software matemáticos. ¿Y por qué nosotros debemos utilizar un modelo matemático para resolver algo en hidrogeología? Yo me preguntaría el por qué. ¿Por qué? Porque, como les había dicho, por ejemplo, la conductividad hidráulica es muy variable, ¿no? Y además nosotros no tenemos un lugar homogéneo. Generalmente trabajamos en heterogeneidad, porque la geología, el suelo, por ejemplo, si ustedes ven el suelo, inclusive si hacen una calicata en un punto y luego en otro cercano punto, puede variar. Pueden ser similares, pero no son iguales. Entonces, al igual, lo mismo pasa con la geología. En un sector puedes tener un determinado tipo de roca y en otro sector un determinado tipo de roca. Entonces, para poder resolver una ecuación que considere la heterogeneidad, necesitamos que sea resuelto mediante una ecuación, mediante un método numérico, porque mediante un método normal y simple, mediante, por ejemplo, lo de Kia podremos generalizar, pero no va a ser tan exacto como resolverlo mediante un método numérico, ¿no? Porque mediante un método numérico puedes resolver muchas ecuaciones en varios sectores. Ahorita les voy a explicar cómo. Entonces, para resolver estas ecuaciones hay métodos de resolución. Los métodos de resoluciones hay las soluciones analíticas, que utilizan técnicas conocidas de ese tiempo, su aplicabilidad es muy limitada. Diferencias finitas se utilizan desde los 60 y hay muchos códigos hasta el día de hoy. Y esto es por diferencias finitas, ecuaciones diferenciales. Y luego tenemos elementos finitos, es el más moderno. Generalmente ahora se utiliza
Ahora se utiliza elementos finitos. Casi todos utilizan elementos finitos porque es lo más... se considera que tiene más eficacia y se acerca más a la realidad. Y su discretización es flexible. Elementos de contorno, siguiendo un desarrollo matemático que se apoya en las identidades de Green, es un método un poquito más complejo de una ecuación integral de contorno. Bueno, ahorita, actualmente en aguas subterráneas, se utiliza o bien diferencias finitas o elementos finitos para la resolución de la ecuación de flujo. Ya. ¿Cuáles son las diferencias, por ejemplo, en lo que es un método de resolución de la ecuación del flujo en diferencias finitas o en elementos finitos? En diferencias finitas es por diferenciales y generalmente se trabaja mediante bloques. Ahora, con este gráfico les voy a explicar un poco cómo trabaja un modelo numérico. En un modelo conceptual, yo todo este cuadrado lo tomaría como 1. O sea, tendría que asumir que todos los parámetros que hay dentro es solo 1. Pero cuando yo trabajo en un modelo numérico, cada cuadrado tiene un valor. Por ejemplo, una conductividad hidráulica distinta, o sea, una permeabilidad. Una K1 aquí, una K2 aquí, K de conductividad. Otra aquí, otra aquí. Cada cuadradito puede tener un valor específico, pero está relacionado a una litología, a una unidad hidrogeológica, porque podría tener, a ver, yo acá podría tener arcillas, todo esto arcilla, y aquí también arcilla. ¿Ya? Si yo trabajara con de manera, de una ecuación algebraica simple de caudales igual a Kia, tendría que tomar todo como 1 y lo que sea mayor. Por ejemplo, esto es arcilla. Y esto de aquí, todo esto, lo blanco, sería arenisca. Pero como estoy hablando de que solamente puedo utilizar una ecuación simple, tendría que asumir que todo esto es homogéneo y que todo es arcilla, cuando no es verdad, ¿no? Y eso es lo que podemos hacer con los modelos matemáticos. En los modelos matemáticos nosotros podemos darle un valor a cada uno. O sea, si esto es arcilla, va a ser arcilla. Aquí arcilla. Y lo demás va a ser considerado como arenisca. Entonces, esta arcilla va a tener una permeabilidad, esta también aquí otra permeabilidad, y acá cada una de estas areniscas van a tener una permeabilidad. Un modelo matemático te permite resolver ecuaciones, aquí por ejemplo en diferencias finitas en cada esquina. La solución es en el centro de cada bloque. Aquí en el medio son las soluciones de la ecuación. Ahí, en estos nodos es la resolución de la ecuación del flujo en diferencias finitas, es en el centroide de cada cuadrado. En cada cuadrado se resume la ecuación del flujo. Entonces, ahí tenemos la resolución de la ecuación del flujo para cada sector. Entonces, imagínense, para nosotros antes modelar un modelamiento numérico, tenemos que crear una malla. Establecer cuánto por cuánto es esta malla, digamos 20 por 20, 100 por 100, 500 por 500, 1000, 10.000 por 10.000, ¿no? O sea, sectorizar, decir, este 20 por 20, este es el sector, ya, hay pura arcilla. Este 20 por 20, hay arcilla, sí, algo así, arenisca, y tienen conductividades diferentes. Entonces, la ecuación del método la ecuación del flujo se resuelve en cada cuadradito y en el centro, mediante el método de diferencias finitas, que se utiliza mucho. Es muy sencillo. Ahora, el método de la resolución de la ecuación del flujo se adecua más a la superficie, a la realidad. ¿Por qué? Porque utiliza triángulos. Podemos utilizar triángulos pequeños y grandes. Cuando utilizamos triángulos pequeños, podemos representar cosas más pequeñas, incluso llegar a resoluciones de 20, de 10, de 5 metros, ¿no? Entonces, la ecuación, por ejemplo, del flujo se resuelve aquí en cada nodo, en cada esquina. No en el centro como en el otro, ¿no? En cada esquina se resuelve la ecuación del flujo. Y la ecuación del flujo se resuelve mediante triangulación, por eso se llama por los elementos finitos. Y se pueden acercar a morfologías diversas, ¿no? No es como este de aquí, que es bastante rectangular. No, este sí se adecua más. ¿No? Eso, es la diferencia, ¿no? Ahora, ventajas y desventajas de estas dos resoluciones de la ecuación del flujo.
es que en diferencias finitas es simple, es intuitivo, fácil de ingresar datos, soluciones matriciales y es adecuado para geometrías simples. Sin embargo, para lo que es una desventaja para lo que son las diferencias finitas es que tiene una precisión baja. No tiene una precisión alta. No, su precisión en cuanto a resultados es mucho menor que lo que serían los elementos finitos. El elemento finito tiene mayor flexibilidad de geometría, es mayor precisión, es más adecuado para geometrías complejas. Lo único desventajoso es que el ingreso de datos y programación es más complicado y también demora un poquito más en resolver la ecuación. Ya, eso respecto a las resoluciones de la ecuación de flujo. Y entonces, ahora lo que vamos a hacer es vamos a instalar un software. Ay, me olvidé de pasarles el dejar compartir. De aquí se van a descargar. Pero yo no puedo instalar. ¿Les ha llegado el link, chicos? Ya. Descárguense el software mientras me voy cambiando de computadora porque en esta no puedo instalar. Voy a cambiarme de computadora, no se vayan, yo me voy a ir 2 minutos, 3, vayan instalándolo. Ahí hay uno que dice, mejor voy a compartir mi pantalla para que vean qué es lo que tienen que... Aquí dice Setup, Files, hay para la versión 64. El que deben de descargarse es este, la preinstallation de documentación. Entiendo que es este, el de 64 bit. Y si quieren instalarse la versión para 32 bit, aquí. Tienen que ver si su computadora es 32 bit o 64 bit. Generalmente todos ahora son 64. Antes eran 32. Lo chequean y se descargan software y lo instalan. Le dicen siguiente, 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 mientras voy a cambiarme el laptop un ratito.